Hoy vamos a hablar de la revelación de Cristo a través del modelo del tabernáculo. Todos nosotros sabemos que en la fiesta de Pentecostés, el pueblo de Israel habitó en tabernáculos, que era una especie de cabaña que ellos construían con madera y con hojas de palma. Ellos durante 40 años tuvieron esa casa, era el lugar donde ellos vivían. Pero tendríamos que hacernos la pregunta, bueno, si ellos habitaban en esas cabañas enramadas o tabernáculos, la pregunta sería, ¿y dónde vivía Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿y dónde vivía Dios? ¿Dónde vivía Dios? ¿En el cielo? Bueno, sí, pero es interesante que Dios le dice a Moisés, constrúyeme un tabernáculo y entonces yo voy a habitar en medio de ustedes. Y el tabernáculo, la casa de Dios, no era tan sencilla como la del resto del pueblo. De hecho, es interesante que Dios, con su mente maestra, con su creatividad, lleva a Moisés al monte y le entrega en el monte todo un diseño, como todos unos planos. ¿Cuántos alguna vez han construido una casa o han construido algo? No sé, aunque sea un juguete de sus hijos. A ver, levante la mano. Ok, no, ahora mi hijo Ivancito trae una onda de unos muñequitos ahí que tienen como 20,000 piezas y hay que irlo armando, y la verdad solo mi esposa Dani tiene paciencia para eso. Pero bueno, el caso es que Dios le da los planos, Dios le da el diseño del tabernáculo y Dios es impresionantemente específico. Dios le dice qué materiales va a utilizar, qué muebles le va a poner, qué colores va a utilizar. Es impresionante todos los detalles y nos faltarían las horas para estarlo leyendo. Pero aún lo más impresionante que es esa actitud y esos planos que Dios le dio es que todo en ese tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés, digan conmigo, todo, no te escucho, todo tiene un simbolismo. Todo nos habla de algo. Por ejemplo, ahora que Dios nos dio la oportunidad de ir a predicar a España, pudimos conocer muchos monumentos históricos. La segunda semana que estuvimos visitando el continente europeo, uno de los monumentos más impresionantes que vimos fue el Arco del Triunfo. Y cuando tú ves el Arco del Triunfo, tú dices, wow, está impresionante, qué lindo todo, y puedes pasar por alto muchos detalles. Y si no hay alguien que te los cuente, si no hay alguien que te cuenta la historia, y esto solo es una introducción, todavía veo algunos buscando así en su bosquejo, ¿dónde ve el pastor? No te has perdido, tranquilo. Si no hay alguien que te cuente acerca de la historia y de los simbolismos que tiene ese Arco del Triunfo, tú los vas a pasar por alto. Pero cuando alguien te comienza a platicar, te enteras de que todo el Arco del Triunfo te habla de un hombre llamado Napoleón, que fue el comandante y uno de los emperadores más famosos de la Francia antigua. Pues este tabernáculo, escúchame bien, este tabernáculo que Dios le mandó a Moisés construir en el desierto, también nos habla de una persona, la persona más maravillosa que ha pisado este planeta Tierra, y su nombre es Jesucristo. Como tres se emocionaron. Todo el tabernáculo nos habla de Jesucristo. Por eso hoy vamos a hablar de la revelación de Cristo a través del modelo del tabernáculo. Juan, hablando sobre la venida de Jesús, dijo: aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne y habitó. Digan conmigo, habitó. La traducción en el original, o la manera más apropiada de decirlo al español, tendría que ser: Él vino e hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Digan conmigo, vimos su gloria. Porque el propósito del tabernáculo era que la gente se encontrara con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en el sentido estricta, teológicamente estricto, la gloria de Dios es Jesús. Levanta tus dos manos en alto y di conmigo: la gloria de Dios es Jesús. Así que el propósito de este tabernáculo era
que nosotros nos encontráramos con Jesús. Que estos judíos que vivieron en el tiempo de Moisés, a través de una serie de simbolismos, de muebles, de colores, de elementos, el día de mañana comprendieran que todo les estaba hablando del Mesías, que todo les estaba hablando del Salvador. Yo creo que la experiencia más maravillosa en la vida es conocer a Jesús. ¿Cuántos coinciden conmigo? Y la Biblia de tapa a tapa comienza y busca hablarnos de Jesús. La Biblia de tapa a tapa nos quiere revelar a Jesús. Pero también lo interesante es que la Biblia comienza con un tabernáculo, el Edén. Pero también la Biblia termina con un tabernáculo en el reino de Dios. ¿Sabes? El tabernáculo en el desierto, el tabernáculo que construyó Moisés, y no sé si me pueden mandar un agua por favor, fue un simbolismo. Digan conmigo, simbolismo. De una manera dicha más bíblica, Hebreos dice que es una sombra y una figura de cosas celestiales, que eran sombras y figuras de cosas celestiales, de la revelación de Jesucristo. Por eso podemos decirlo de esta manera: el antiguo pacto nos da la sombra, el pacto de Moisés nos da la sombra, la ley nos da la sombra, pero en la gracia nosotros tenemos la luz completa, Jesús, la luz de nuestras vidas. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Mire, es impresionante la exactitud del Señor. Sí, echa mesa de 20 litros, gracias. Vean, Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos. ¿Alguien trae una más grande? Una coca de 2,5 litros, light de preferencia. Gracias. No voy a leer todo el texto, pero quiero que entremos en materia. Dile al que está a tu lado: ¿estás listo para aprender? Dile, pon mucha atención. Si aquí andas viendo el celular, te paras a hacer pipí o te distraes, vas a perder el hilo de esta onda, Tenemos que poner atención. No es algo difícil de comprender, pero son cosas y verdades impresionantes. Dios le dice una serie de elementos a Moisés que debe utilizar. Por ejemplo, Dios le dice: vas a utilizar oro, vas a utilizar plata y vas a utilizar cobre. Si nosotros lo leemos solo por encima, no tendrá ningún significado. Pero era impresionante que el oro era un símbolo de divinidad. La plata era un símbolo de redención. Y el cobre, digan conmigo, el cobre era un símbolo de juicio. Y aquí están todos los textos, no los vamos a... No sé si ponen la siguiente diapositiva. No vamos a leer todos esos textos, nos llevaría mucho tiempo de por qué cada uno de estos elementos significa lo que significa. Ahora, en toda esta lista estaba la persona de Jesús. Él es divino, Él es nuestro redentor, Él es el que recibiría nuestro juicio. Pero también luego Dios es impresionante que le da los colores que tiene que utilizar. Le da el azul. ¿Por qué el azul? Porque el azul nos habla de que Jesús es Dios. Le da el púrpura o el morado porque era el color que utilizaban los reyes, y ese color hablaba de que Jesús es rey. Daba el color escarlata o el color rojo. ¿Por qué? Porque nos habla de la sangre que Jesús derramaría, y el color escarlata en el tabernáculo nos dice: Jesús es nuestro Salvador. Pero luego había lino fino, lino blanco de la tela más fina. ¿Y qué nos habla esto? Que Jesús sería el hombre perfecto, el que no conocería pecado, pero Dios en la cruz lo haría pecado por amor a nosotros. Digan conmigo: azul, púrpura, escarlata y lino fino o blanco. Es impresionante que en estos 4 colores están los 4 evangelios representados. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan a Jesús de una manera diferente. Ninguno presenta a Jesús de la misma manera que otro. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey, y el color en el tabernáculo es el púrpura.
Marcos, en su evangelio, presenta a Jesús como el hombre perfecto, el lino fino. Lucas presenta a Jesús como el Salvador, el color escarlata. Pero Juan en su evangelio presenta a Jesús como Dios. Ahí está representado el color azul. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de esta noche? Esos 4 colores nos hablaban de lo que Jesús sería y es en el ahora para nosotros. Pero hay más elementos que menciona el libro de Éxodo. Por ejemplo, menciona el pelo de cabra, ¿no? Y no veas al que está a tu lado, no, ese no tiene pelo de cabra. ¿Eso que nos habla? Jesús, el que llevó nuestro pecado, porque representa al macho cabrío que era ofrecido en el altar por los pecados. Luego también menciona las pieles de los carneros en sangre. Eso de que nos habla Jesús es el rey que dio su sangre por nosotros. Luego está la piel de tejón. Era una piel fea, era una piel horrorosa, no era una piel bonita como la que tú tienes por las cremas carísimas de París que utilizan. No, la piel de tejón era una piel fea. Y eso nos habla al Jesús sin belleza. Lo que dijo el profeta Isaías, que no veríamos belleza en él, no veríamos atractivo en él en la cruz, pero aún así lo desearíamos. Luego menciona la madera de acacia. La madera de acacia era una madera que en esa zona era la mejor madera, y era la madera que prácticamente no se pudría a través del tiempo. Y esto nos habla de Jesús, el hombre incorruptible o la carne incorruptible. Y por último nos habla acerca del aceite para las lámparas, y nosotros podemos recordar que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús es el ungido que rompe nuestras cadenas. ¿Hay alguien aprendiendo en esta noche? Después de otros símbolos, ónice, piedras de engaste que iban en el efod, que era la ropa de los sacerdotes. Ellos tenían aquí como un pectoral, y todo eso tenía que llevar todas estas piedras preciosas, oro, plata, tenía que llevar el cobre, tenía que llevar ónice. ¿Y sabes qué significa esto? Que Jesús sigue vivo en esta tierra. Escucha esto, te vas a gozar. Jesús sigue vivo en esta tierra a través de su iglesia, que es su cuerpo. ¿Alguien está tomando la palabra de esta noche? Jesús sigue vivo en esta tierra a través de nosotros, que somos su iglesia. Por eso todo esto es una sombra de lo que vendría. Todo esto es una sombra y una simbología de la persona más maravillosa, que es Cristo Jesús. Ahora nosotros no vemos ese tabernáculo, no vemos estos colores, no tenemos la sombra, tenemos la luz, tenemos la sustancia, tenemos la plenitud para disfrutar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es interesante porque el tabernáculo, y tengo una foto del tabernáculo, era algo así. Ojalá alcancen a ver, o si quieren abrir un poquito la toma. Se puede quedar así abierta para que la gente de más atrás pueda ver un poquito, solo centrada, por favor. El tabernáculo tenía 3 áreas. Digan conmigo: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Los atrios era un patio, como el patio de ese. Luego había un lugar santo, que era esa cabañita que está ahí en medio. Pero ahí dentro de esa cabañita que estaba en medio había otro lugar que era el más íntimo, el más privado, que se le llamaba el lugar santísimo. Todo nos revela a Jesús. Digan conmigo: todo, no te escuché, todo nos revela a Jesús. Vamos a comenzar por el principio, ¿les parece? Y lo digo jugando. Lo primero es la puerta del tabernáculo. La puerta del tabernáculo. Si me ponen esa imagen, por favor. La puerta era así. En la puerta estaban los 4 colores que Dios le pidió a Moisés utilizar. Pero lo interesante es que la palabra hebrea que se le da a esta puerta es la palabra derech, que significa el
camino. Y en este tabernáculo no había 2 puertas, no había 3 puertas, no había 4 o 5 puertas, había una sola puerta llamada el camino. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy tratando de decir, pero el único acceso que tenemos al reino de Dios es Jesucristo, que dijo: yo soy el camino. Él es la única puerta de acceso a la presencia y a la gloria de Dios. Luego estaré explicando que la puerta al lugar santo le llamaban el Emet, que en hebreo significa la verdad. Y después al velo, al lugar santísimo, le llamaban Jaim, que en hebreo significa la vida. No por nada Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No, mi hermano, si se le va a dar un aplauso al Señor, dáselo, pero fuerte, de veras. Levanta tus 2 manos y di conmigo: en Cristo está mi crecimiento y está mi transformación. Todo comienza con tu encuentro con Cristo. No hay acceso a las riquezas de su presencia, de su morada, de su vida abundante, si primero no hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, si primero no lo hemos conocido a Él como camino en nuestras vidas. Pero después hay algo bien interesante, y es que alrededor de todo el tabernáculo había una lona, por decirlo de alguna manera, una tela blanca que cubría todo, pero estaba sostenida por postes. Digan conmigo: postes. Y yo quiero que veas esta imagen, porque este poste está lleno de simbologías que nos hablan de Jesús. Y tú dirás: pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo en ese poste yo voy a ver a Jesús? ¿Cuántos ven a Jesús en ese poste? La verdad, nadie. Tú ves ese poste y dices: oye, pues está chido, pero pues ¿qué onda con eso? Fíjate, vamos a escuchar esto. Este poste era de madera de acacia. Si me lo pueden poner primero allá la foto del poste, por favor. Era de madera de acacia, que dijimos que la madera de acacia significa la carne o el hombre incorruptible. Arriba tenía plata, la plata que representa redención. En la base tenía bronce, y el bronce significa sufrimiento y juicio. Luego estaba sostenido por una cuerda que era hecha de pelos de cabra. Y el pelo de cabra, hablábamos según Levítico 9:3, representa el pecado. Pero después ese pelo de cabra estaba sostenido por un clavo o por una estaca que estaba enterrada solamente hasta la mitad. La estaca estaba la mitad adentro de la tierra y la otra mitad afuera de la tierra. Ahora sí, pon mucha atención a lo que voy a decir. Dile al que está a tu lado: pon atención. Podemos poner la siguiente diapositiva. Jesús fue el hombre perfecto e incorruptible, madera de acacia, que nos redimió, la plata, que recibió nuestro castigo y nuestro juicio, el bronce o el cobre, que se hizo pecado por nosotros, el pelo de cabra, que sufrió, murió y fue sepultado, la estaca enterrada a la mitad, pero que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Él es Salvador, Redentor, el que murió y el que resucitó. Israel tenía la sombra, Israel veía un poste. Hoy tú y yo vemos la gloria de Dios revelada en la maravillosa persona de Cristo Jesús. Y si la gloria de Dios habitó en este tabernáculo, que era una sombra y figura de lo que habría de venir, cuánto más la gloria de Dios no reposará aquí y ahora en medio de su cuerpo, en medio de su tabernáculo, que es la iglesia. Mayor gloria. Somos ministros de un nuevo pacto, de una mayor gloria. Pero después entras por la puerta al atrio, al patio exterior,
Y todo literalmente tiene simbolismo, porque el número de postes que Dios le mandó poner a Moisés para sostener todo lo que cubría el tabernáculo eran 60 postes. Digan conmigo, 60 postes. Ahí hay un mensaje de Dios también que nos revela Jesucristo. El número 6 bíblicamente es el número asociado a los hombres. El número 10 es el número asociado a la responsabilidad, pero también el 10 significa redención. ¿Qué significa esto? Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, tomó tu responsabilidad por el pecado para redimirte, subiéndose a la cruz del Calvario. Él tomó nuestra responsabilidad. Él llevó nuestro castigo. Él nos redimió. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, pero en el atrio había dos elementos. En el atrio estaba el altar del sacrificio. Digan conmigo, altar del sacrificio. Ahí sacrificaban animales. Se derramaba la sangre de esos animales. Y esa sangre y esos sacrificios que se hacían era para cubrir los pecados de las personas. Y yo creo que estás entendiendo hacia dónde voy. Jesús fue el Cordero de Dios crucificado en un altar llamado la cruz, no solo para cubrir, sino para limpiar y para quitar de nuestras vidas para siempre el poder del pecado y de la muerte. Es tan hermosa la sangre de Jesús derramada en esa cruz, que literalmente hace que Dios se olvide de nuestros pecados. Cuando tú te acercas delante de Dios y le dices: Señor, pero te acuerdas de eso que yo hice, yo era malo, yo robé, yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo violé, yo hice esto, yo hice el otro. El Señor te dice: ¿de qué me estás hablando? La sangre de Cristo ha borrado todo tu pasado. Como 3 redimidos se emocionaron. Esa sangre te perdona, te limpia, te justifica, te redime, te santifica. En ese lugar donde se sacrificaban animales, Dios le estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo: llegará un día en que no tendrán que sacrificar más animales, no tendrán que quedarse sin sus cabras, sin sus ovejas, porque yo voy a enviar un cordero desde los cielos, que es mi Hijo unigénito, para resolver de una vez y para siempre el problema que ustedes tienen con el pecado. Por eso el escritor a los hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas santifican para la purificación de la sangre, dice algo glorioso, cuánto más la sangre de Jesús. Si la sangre de estos animales era efectiva, 1.000.000, 1.000 millones de veces más efectiva es la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Por eso digan conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo trata con tu pasado. La sangre de Cristo bendice tu presente. La sangre de Cristo transforma tu futuro. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Sin altar no hay gloria. La gloria de Cristo se reveló cuando Él murió en esa cruz. Pero ese altar no solo nos habla de Jesús, ese altar también nos habla a nuestra vida, nos habla a nosotros. Por eso entendemos, cuando conocemos el modelo del tabernáculo, lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. No solo es Jesús, si somos cristianos y seguiremos sus pisadas, tú y yo también debemos estar en el altar. Eso significa que nada ni nadie puede tomar y ocupar en nuestro corazón el lugar que solo le pertenece a Cristo Jesús. El trono de tu corazón no lo tiene tu querida, tu esposa, tus hijos.
No lo debe tener tu trabajo, no lo debe tener tu negocio, no lo deben tener tus riquezas. Todo ídolo que tú levantes, yo te lo digo de parte de Dios, tarde que temprano Él te lo va a derribar, porque Él quiere reconquistar tu corazón. Porque Él quiere que tú le conozcas, porque Él quiere que tú le ames. Él quiere que tú te relaciones con Él. Todo lo que roba tu corazón de Dios debes dejarlo en el altar. La carne debe morir. Dile al que está a tu lado, la carne debe morir. Por eso una persona le decía: carne, muérete, no te hagas la desmayada. Muérete, no te hagas la desmayada. Porque muchos parece que se están entregando a Cristo, parece que están comenzando a caminar con Dios, pero como tiburones, al primer olfateo de sangre, al primer olfateo de tentación, vuelven al lodo, vuelven al pasado, vuelven al pecado. Por eso dile: carne, muérete, no te hagas la desmayada. Porque la carne así de repente huele un poquito de pecado, un poquito de tentación, un poquito de lo del pasado, y como que se alborota. Pero también creo que fue Martín Lutero que creí que la carne había quedado ahogada en las aguas del bautismo, pero descubrí que la infeliz sabía nadar. Creí que había quedado ahí ahogada, muerta. O sea, por eso el apóstol Pablo dijo: a diario muero. Digan conmigo: a diario muero. ¿Cuándo vas a dejar de tener tentaciones? Pregúntame: pastor, ¿cuándo voy a dejar de tener tentaciones? Hasta que te mueras. Porque toda la vida en este mundo, mientras habitemos en este tabernáculo temporal de carne, a la carne le gusta pecar. A la carne le gusta el pecado, le sabe bien, se siente bien para el cuerpo, pero se siente terrible para el alma y para el espíritu. Por eso Jesús, a diferencia de Mahoma, de Buda y de cualquier otro predicador o moralista, Jesús fue el único que trató con el pecado del hombre, pero que no solo trató con el pecado del hombre, sino que solucionó el pecado del hombre en la cruz del Calvario. Mira, ¿cuántos quieren ir más profundo con Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Kathryn Kuhlman, una de las mujeres más extraordinarias de la historia reciente, una evangelista, solamente al entrar ella en un auditorio, los enfermos eran sanados, portaba una gloria impresionante, pero ella hizo una oración que yo aprendí y hago cada vez que voy a subir a un púlpito y tengo el privilegio de poder predicar la palabra. Dice que ella lo dice en estas palabras, dice: no alcanzan a imaginar cuántas veces he muerto en estos escalones. Y ella decía: Señor, si puedes hacer algo con la nada, úsame. Señor, yo menguo para que tú crezcas, que seas tú en mí. Entre más anhelamos experimentar de Dios, más tú y yo tenemos que menguar. Si queremos que la persona de Cristo sea engrandecida, tenemos que humillar nuestra carne, tenemos que someter nuestros deseos, tenemos que crucificar nuestras pasiones. No hemos visto más de su gloria, más de su presencia, más de su realidad, más de sus milagros, porque aún hay demasiada carne en nosotros, demasiado ego, demasiada vanidad, demasiado de lo de este mundo. Por eso aquel canto decía: Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y cierro con eso. Voy a invitar ahora sí a Johan, le levantamos el descanso. Gracias, Johan. Ahí no solo estaba el altar, la puerta, los postes, había una fuente de bronce cubierta de espejos. Es impresionante el simbolismo, porque esta fuente de bronce, digan conmigo, simboliza la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es el verbo de Dios? Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios. La palabra nos da poder.
La palabra nos renueva, la palabra nos llena con la presencia de Dios. Es imposible conocer a Dios ajenos a sus palabras. Somos unos locos de mentes o esquizofrénicos si decimos que Dios nos habla y que Dios nos guía y no está de por medio este libro que llamamos Biblia, que es la voz manifiesta de Dios. Dios me dijo, Dios me habló, sentí una vibra. Eso ha provocado las más aberrantes locuras dentro del cuerpo de Cristo. Dios no te habla a través de un pajarito, Dios te habla a través de su palabra. Amén. Y Jesús dijo esto: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Eso es impresionante, pon atención. Una vez que pasaban por la puerta y ofrecían los sacrificios, podían ahora sí pasar a la fuente de bronce. Y en la fuente de bronce lavaban sus manos y lavaban sus pies. Es que Dios en todo cuidó los detalles. Los sacerdotes tenían un vestido hermosísimo. Yo no sé si era Gucci, Praga, Balenciaga, Louis Vuitton, Coppel o Suburbia, no sé. Pero una cosa hermosa, llena de piedras preciosas, que los cubría a todos, desde el pecho hasta acá. Pero Dios no les permitía usar zapatos. Ellos estaban descalzos, vestidos de un vestido hermoso, pero descalzos. Por eso antes de entrar al lugar santo, ellos tenían que pasar a la fuente de bronce, tomar de esa agua y lavar sus pies. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios no quería que ellos se olvidaran que a pesar de estar cubiertos con vestiduras preciosas, ellos seguían con los pies en la tierra, expuestos a la contaminación de este mundo. Tú y yo estamos vestidos de vestiduras hermosas que llamamos redención, santidad, la gloria, la presencia de Dios. Pero no podemos olvidar que seguimos descalzos, que seguimos caminando en este mundo perverso, corrupto y pecaminoso, y que tenemos que ir a esa fuente, que tenemos que ir a Jesús cada día y lavar nuestras vidas, nuestras manos de toda mala acción, y santificar y purificar nuestros pies, nuestro caminar. La fuente estaba cubierta de espejos. Los espejos reflejan la imagen. Cuando tú te ves en un espejo, ¿qué ves? Pues te ves a ti. Pero cuando tú te ves en un espejo con aumento, ay papá, hasta tú mismo te das miedo. No sé, a mí me pasa. Digo, no me había visto toda esta cochinada que traigo en la cara, punto negro, grano, o sea, parezco quinceañera, ¿no? O sea, en la plena pubertad. Así es la palabra. Por eso la fuente estaba cubierta de espejos, porque cuando ellos se acercaban, ellos veían su reflejo. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, nadie te tiene que decir en qué tú estás mal, qué tú tienes que cambiar. Aunque si te lo dicen, acéptalo porque es alguien que te ama. Pero cuando tú te acercas a la palabra de Dios, es como un espejo que te dice: mira, Iván, tú crees que eres tan bueno, tan perfecto, tan lindo, tan santo, pero todo esto todavía tengo que cambiar en ti. Todavía todo esto tengo que formarte. Y cuando tú te ves en ese espejo y ves a la palabra, al Verbo encarnado, a Jesús, el hombre más santo, y ves la gloria de Dios que es Cristo, tú dices como el profeta Isaías: Señor, no soy un gran profeta, solo soy un hombre de labios inmundos que necesita tu gracia cada día, que necesita tu misericordia cada día. Y por eso el apóstol Pablo escribió: y mirando todos nosotros a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Por eso solo a través de la palabra llegamos a la siguiente puerta, la puerta del lugar santo, la verdad. Pero ese será tema para la próxima semana. Creo que con lo que hoy acabo de enseñar, el Señor habla lo suficiente a nuestro corazón acerca de 3 experiencias fundamentales que tú y yo tenemos a través de la persona de Jesús. Y yo siento muy fuerte la presencia de Dios. La primera es pasar por la puerta, hacerlo nuestro Señor y Salvador, hacerlo el camino de nuestras vidas. Entender que solo hay una puerta al reino de los cielos. Hay gente que dice, sí, Jesús es mi Salvador, pero no están seguros de su eternidad. Tienen un miedo carnal a la muerte. Yo no hablo de una ansiedad natural por lo desconocido, no, un miedo, un temor a la eternidad. Eso significa que Jesús aún no es el Salvador. Lo otro es subir al altar, morir a la carne, porque cuando le conocemos como Salvador y vemos su santidad, no nos queda más que arrepentirnos de nuestros pecados. Y querida iglesia, el arrepentimiento no es un sentimiento, no es una vergüenza porque te va a ver el pastor, porque te va a ver una persona. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, es cuando ves el pecado como Dios lo ve. Es cuando ves tus errores como Dios los ve. Es cuando, como David en el Salmo 51 dice, Señor, contra ti he pecado y solo contra ti. No defraudé a mi familia, no defraudé a mi esposa, no defraudé a mis hijos. En primer lugar, Señor, yo te fallé a ti, yo te ofendí a ti. Tú has sido tan bueno, me has guardado la vida, me has sacado de tantas, me has dado tu provisión. Y aún así, Señor, yo te he fallado. Aún conociendo tu palabra te he dado la espalda. Señor, límpiame, perdóname. Yo me arrepiento de todo corazón. Y esa experiencia es un milagro que solo lo puede dar el glorioso Espíritu de Dios. Es un giro de 180 grados. Es un cambio en la dirección de tu vida. Es decir, me da asco mi pasado. No quiero más lo que era ayer. Me avergüenzo delante de Dios de lo que era, pero ahora le pido que con su gracia me ayude no a ser una mejor persona, no a ser la mejor versión de mí, no, eso son patrañas. Que me ayude por el poder de su Espíritu Santo a ser como Jesús, a ser como Jesús. Que una vez que pasas por el arrepentimiento, llegas a la fuente, al agua. ¿Y sabes qué representa eso? La liberación. La liberación. Muchos quieren liberación, pero no han pasado por el arrepentimiento. Y quiero explicarlo de esta manera, que quizás es asquerosa, pero no encuentro mejor manera de explicarlo. Si tú tienes un excremento ahí, van a venir las moscas. Es interesante que uno de los nombres de nuestro adversario es Belcebú, que significa el príncipe de las moscas. Los demonios son como moscas. Buscan la suciedad, buscan la inmundicia. Liberación sin arrepentimiento es hacerle así a las moscas. Fuchi, fuchi, fuchi. ¿Qué va a pasar si yo solo le hago así a las moscas? ¿Van a qué? Por eso dice la Biblia que el estado postrero del hombre después viene a ser peor. Lo primero que tenemos que hacer es
quitar y limpiar la inmundicia a través del arrepentimiento y acto seguido, en el nombre de Jesús, decirle: lárgate, Satanás, porque esta vida ha sido comprada, ha sido redimida y ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús.